y para saludarlos a cada uno de ustedes. Muy bien, mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria del Colegio Elín. Hoy estamos el día miércoles 28 ya de octubre, 28 de octubre. En el curso de literatura vamos a desarrollar un nuevo tema. Siempre la literatura nos lleva a ese mágico mundo de lo que es la lectura, ¿no? Y a través de la lectura nosotros conocemos historias. Pero eso, digamos, es en el lado de la narrativa. Pero también hay otros, digamos, otros géneros literarios que desarrollar. Por ejemplo, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el género lírico. Cuando hablamos de género lírico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Profesor, no se le escucha. Su micrófono. Profesor, su micrófono. Ay, Nayelita, gracias. Ahora sí se me escucha. Oye, yo de verdad, primera vez que esto yo creía que era falso. Sí, pues el internet te bota, ¿no? O sea, este internet es abusivo. Mira, ve cómo me ha hecho una mala jugada, me ha botado. Y ahora le he añadido más datos de mi móvil y ahí sí ya no nos va más seguro la clase. Mira, pues este internet. Voy a presentar mi denuncia Indecopio, a ver. Muy bien, ajá, sí, pues, sí, yo no los creía que, me decían que sí, que se lajea, que el internet nos bota. Ya, sí, vamos, tienen toda la razón, mis queridos alumnos. Les estaba diciendo, mis queridos alumnos, vamos a trasladarnos a otro país que ya no es la nuestra, porque estamos dentro del mundo hispanoamericano, y efectivamente aquí tenemos el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es Octavio Paz, ¿ya? Y el poema Piedra de Sol. O sea, cuando hablamos de literatura, pues no solamente es la parte, digamos, de la narrativa, ¿no? De la narrativa. Ese es el género épico narrativo, puede ser. Pero también hay otros géneros literarios. Y este género literario, la que el día de hoy vamos a estudiar, es los poemas o el poema. O también hay sonetos, hay odas, o sea, todo referido al género, o elegías, todo eso está referido al género lírico. Y el tema del día de hoy es también a Octavio Paz, la poesía contemporánea, o los temas, quiero decir, y también el poema Piedra de Sol. Vamos a ver por qué Piedra de Sol. Muy bien, hablamos de la poesía contemporánea latinoamericana. En esta parte del continente, mis queridos alumnos, en esta parte del continente, estamos hablando... ¿A qué se dice contemporáneo? A ver, ¿alguien me puede orientar, me puede decir? ¿A qué decimos contemporáneo? A la actualidad. Muy bien, a la actualidad. O sea, ya estamos, si usted se ha dado cuenta, la literatura peruana e hispanoamericana, hemos llegado, ya estamos analizando a los literatos actuales, a los de la etapa contemporánea. La poesía también hace su ingreso de una forma ya no como la poesía clásica que antes era. La poesía clásica era a veces muy complicado en su gramática, era muy complicado en su fonética, o sea, en sus palabras, que eran difíciles de interpretarlas. Pero ahora la poesía contemporánea hace más fácil. Y lo que añade en esta poesía contemporánea es que a través de tu poesía tú puedes contar historias.
Mira, o sea, no necesariamente lo cuentas a través de una narrativa, sino ahora también a través de la poesía o del poema, puedes tú contar historias. Y eso es lo que hace nuestro gran amigo, el mexicano Octavio Paz. Octavio Paz. Pero primero te voy a explicar, o nos preguntaremos, ¿qué es la poesía contemporánea? Se llama así a toda obra lírica, ahí está, género lírico, que se realizó a partir de la segunda mitad del siglo XX. A ver, ubiquémonos más o menos a partir de qué año, y yo te pido año, ya no siglo, te dice la segunda mitad del siglo XX. A ver, ¿qué año De estaríamos hablando? 1950 al 2000. Muy bien, la segunda mitad del siglo XX. Quiere decir, muy bien, Paul, no activas tu cámara últimamente, ya me estoy olvidando de tu rostro. Entonces, decíamos, o dice Paul muy bien, a partir de 1950 hasta el siglo XX, hasta el año de 1999. Hasta el año de 1999. ¿No? Esa es, o sea, es reciente entonces. Y la poesía contemporánea aparece entonces en la segunda mitad del siglo XX. En palabras más simples, la poesía contemporánea se propone un mayor desenfado, o sea, se suelta, ¿no? Y experimenta nuevas sensaciones, nuevos hechos, lo cual obviamente implicará salir de la metodología clasista, o clásica, perdón, es lo que le decía, ¿no? Ya no, pues esa poesía no será tan difícil así como de repente los grandes poetas, el mismo Bécquer, de repente el mismo de la literatura española, recordando a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo, etcétera, etcétera, porque era complicada para entenderla. Ahora es desafiante, experimenta nuevos hechos y se sale de la metodología clásica y respetada durante tantos años. Entonces, el mundo entero comienza a mirar a Hispanoamérica. Aparecen poetas en México, en el Perú, en poetas, por ejemplo, en Nicaragua, también en Chile, ahí está Pablo Neruda, aparece después hay los argentinos, a Julio Cortázar, y así. Y en México, quien tiene una cierta primacía es el gran Octavio Paz. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de la poesía contemporánea? Es una expresión artística que comienza a destacarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, del siglo XX, una vez que logró independizarse, porque ya es una poesía independiente, ya no tiene que darle razón, pues, a la gramática, ya no le tiene que dar, pues, a las métricas, o sea, a las medidas de los versos, ya no. Es totalmente libre la poesía contemporánea, de la llamada literatura de posguerra. ¿Qué significa posguerra, mis queridos alumnos? ¿Qué es posguerra? Sucesos sociales. Perdón. Uy, no lo escucho bien, Polcito. A ver, ¿los demás pueden intervenir? O Paul, de repente mejora tu... A ver. O de repente el chat van a tener sus notas. Profe. Ay, Ulisita, usted está pues en otro caso, está viendo sus novelas, creo. A ver, la pregunta es, ¿qué cosa es posguerra? A ver el chat que dice, la posguerra es el periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra. Muy bien. Posguerra. Pos, sabemos que es, ¿qué cosa? Un sufijo, ¿ya? No es un prefijo, o sí es un prefijo. Sí es un prefijo. Es un prefijo porque está antes que una palabra. La palabra es guerra. El pos es un prefijo. Por consiguiente hablamos de posguerra, la palabra.
Y esta palabra, con este sufijo post, significa posterior, posterior. Entonces estamos hablando después de la guerra. ¿De qué guerra se tratará? A ver, a nivel mundial, ¿de qué guerra se tratará? Mis queridos alumnos de cuarto. ¿De la Segunda Guerra Mundial? Muy bien, Valeria Calderón, claro. Después, a ver, echar qué dice de la segunda, o Álvaro también nos dice de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien que hay nivel Fuentes. Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, mis queridos alumnos, termina en el año de 1945. Ya se imaginan ustedes cómo queda Europa. Europa queda totalmente devastada. Si nosotros hubiéramos sido testigos presenciales, esos pueblos, esos países, ya no tenían razón de vida. ¿Te imaginas cómo terminó Alemania? Porque cuando ingresan las fuerzas aliadas, porque la guerra era entre Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? Las tres, los intendentes, así le llamaban, estos tres eran contra todo el mundo. Pero no era relativo contra todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo, el Perú también. No, pero el Perú, ¿qué cosa iba a aportar, pues? No aportó absolutamente nada, pero hablábamos de los otros países que también ya tenían cierta potencia. Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, mayormente. Por ahí, de repente, España. Pero España también había pasado algo en la Guerra Civil Española, que duró hasta el 39. España casi nada aporta, pero principalmente estos cuatro países. Y el primer país que lo invade, Alemania, con todo su poderío, fue a Francia. Por eso que de Francia mucho se comenta, mucho se dice, chicos. Francia no resistió. Por eso que París mantiene casi todo, porque no ha sido bombardeado, porque simplemente se rindió. En cambio, el que sí resistió fue Londres. Y Londres sí demoró en caer. Y así, Alemania seguía avanzando, apoderándose del mundo, ¿verdad? Y indirectamente, en Estados Unidos también hace su presencia, pero Alemania no invade, sino habla con su aliado. ¿Quién era de Alemania su aliado? ¿Qué países dije? Italia. Italia y Japón. Y Japón. Europa. Muy bien. Japón, Italia y Alemania. El tridente, ¿no? Los tres intendentes ahí, los tres, contra todos los otros países. Entonces, Alemania se comunica, Hitler se comunica con el emperador Hirohito y le dice: Hirohito, tú tienes una buena naves, así que bombardea una base militar, la base marítima que tiene Estados Unidos. ¿Y dónde Estados Unidos tenía su digamos, su base marítima? Lo tenía en Hawái, Y ahí es donde se alinean la gran mayoría, dicen más o menos, salen como 340 cazas bombarderos de Japón con destino a Hawái. Y cuando ya están cerca, hay una frase muy popular que hacen los japoneses, ¿no? El famoso Tora, Tora, Tora. ¿Qué significaba Tora, Tora, Tora? Ataque. Y comienzan a bombardear todo lo que vendría a ser su base marítima, y casi el 80%, imagínense, ¿eh?, de su poderío bélico marítimo pierde Estados Unidos allí. Pasan esos bombarderos, arrasan con todo. Sobre eso hay una película, se llama Pearl Harbor.
una historia muy bonita, una película basada en ese hecho, cómo los japoneses bombardean y se trasladan luego de caen portaaviones, buques de guerra, fragatas, soldados, hospitales, la misma ciudad, es decir, ¿no? Entonces, Estados Unidos estaba herido, estaba con la sangre en el ojo, no le podía perdonar lo que ha hecho. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, yo también quiero participar y quiero ser aliado para derrotar a Alemania y a todos sus amigos. Y ahí es donde Estados Unidos con fuerza ingresa y se traslada por la distancia pues, geográfica, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Europa era difícil. Entonces la primera travesía se había salvado porque en la otra base naval estaba el gran portaavión, el desembarcadero que utilizan en la playa porque había sido ya tomado por las fuerzas aliadas de Japón, Alemania e Italia, había sido tomado el famoso, ustedes habrán escuchado, el desembarco de Normandía o Normandía. Normandía es una playa que está en Francia y ese tenía que haber sido tomado por los estadounidenses. Esa batalla dura 3 días, mis queridos alumnos. Estados Unidos se va con todo su poderío para ya llegar a Europa y a partir de ahí, ¿no? Pero tenía que primero tomar Normandía. Es una batalla cruenta y justamente Estados Unidos derrota el desembarco de Normandía, o también la historia lo conoce como el día D. Y allí en Europa estaban resistiendo. Acuérdate que Alemania se había preparado para la guerra, se había preparado. Y por el otro lado estaba Rusia, en ese entonces era la ex Unión Soviética. También tenía su cierto poderío. Y todos hacen lo que se llaman los aliados, derrotan. Pero cuando llegan a Alemania, específicamente a su capital, ¿cuál es? ¿Cuál es su capital de Alemania? Mira, ¿ves? ¿Cómo se llama la capital de Alemania? Berlín. Muy bien, a Berlín destruyen por un bombardeo. Acuérdate que allí Hitler estaba, lo que le llaman su fuerte, ¿no? Su búnker, que estaba bajo tierra, y ahí es donde la historia dice que se ha suicidado. Primero suicidó a sus hijos, o los mató, les dio componentes a sus hijos, a su esposa, y finalmente él se disparó un balazo, y así, ¿no? Porque ya le informaban, le decían de que las fuerzas aliadas estaban ingresando con todo, ¿no? Y así toman, y ahí es donde termina la guerra. Pero previo, Estados Unidos, cuando ya se sentía ganador, ¿qué cosa hace Estados Unidos contra Japón? A ver, mis queridos alumnos. ¿Lo bombardeó? Manda las 2 bombas atómicas a Nagasaki e Hiroshima. A Nagasaki e Hiroshima. 2 bombas, porque le dice, ¿sabes qué cosa? Tú me has invadido, tú me has destruido mi flota, tú has matado a mis compatriotas, ahora a ti te toca. Y recibe estas 2 bombas atómicas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo ha quedado Japón? ¿Cómo ha quedado Europa? Bombardeado. No había, pues, ya te imaginas en el año 46, 1946. Decepción, tristeza, desolación. Porque, ojo, cuando termina una guerra es desastroso. Por eso que en estos días usted estará escuchando, ¿no? Cuando hablan los economistas a raíz de la pandemia, dice, ¿qué cosa estamos en una economía de guerra? Sí, pues, en una economía de guerra. Todo se gobierna a base de decretos, ¿no? Pero igual la guerra también. Entonces, pero cómo mira esos pueblos, esos países se han levantado, han resurgido. No han durado mucho, en 20 años, muchos en 15 años nuevamente comenzaron. Depende de su pueblo, pues, mis queridos amigos. Cuando un país es educado en el sentido no es de salud o de respetar, no. El pueblo educado es cuando tiene una buena educación.
cuando conoce, cuando agarra libros, cuando lee, cuando se entera de temas, y no solamente, porque tengo que asistir y nada. No, mis queridos alumnos. Entonces, la poesía contemporánea, ya llegando a nuestro tema, hablamos y decimos de que se da después de la posguerra, que imperaba hasta aquel momento con el surgimiento de una nueva camada de poetas cuyos estilos marcaban ciertamente una abismal diferencia en cuanto a sus predecesores. O sea que esta nueva camada de poetas, tenían que tomar diferente, hacer una nueva poesía. La poesía contemporánea le otorga una gran atención a la forma, hecho que por supuesto su antecesora había dejado muy al costado en lo que a concepción del hecho poético se trataba las cosas. Y otra característica muy propia de esta nueva poesía es el marcado interés que demuestra hacia fenómenos de masas que recién estaban haciendo sus primeros pasos, como ser el cómic, el cine, la música pop, entre otros. Miren cómo a través de la poesía también tú puedes informar, tú puedes decir. Y el cómic en esta época aparece como un nuevo género. El cine, mira, si bien es cierto, el cine se descubre finalizando el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, específicamente en el año de 1898, quienes descubren el cine fueron los hermanos Lumière, franceses, ¿no? Imagínense cómo se descubrió el cine. Ellos elaboraron una máquina llamada el cinematógrafo. ¿Te imaginas que tú a través de ese cinematógrafo salían imágenes y proyectaban en la pared? La gente por primera vez cuando vio, querían tocar, a ver si eran de carne y hueso. Uy, miraban detrás de las paredes y no había nada. Y comienza, imagínense cuando la primera película, que es un corto de 15 minutos, en la que solamente dos hechos se ven en esa película, cuando unos trabajadores salen de la fábrica y la llegada de un tren. La llegada de un tren. Imagínate, ¿no? Cuando dice que la llegada de un tren estaban enfocando y el tren de pronto avanzaba hacia ellos hasta la pantalla, dice que muchos de los espectadores por primera vez se agachaban porque creían que ese tren iba a pasar por encima de ellos. Y hacían unas colas inmensas para ver, en un cortito apenas de 15 minutos en donde dos escenas se pasan. Trabajadores saliendo de una fábrica y el tren que avanzaba. ¿Te imaginas? Así se inventa el cine. Y ahí nomás, mis queridos alumnos, se inventa también, pero no en ese momento, sino ya es posterior, la ciencia ficción. ¿Cómo se inventa la ciencia ficción? Por casualidad. Los hermanos Lumière, de tanto pasar y pasar y pasar las películas, porque la gente hacía cola para ver, se olvidan y las películas lo ponen al revés. Y así lo emiten. Y de pronto tú veías a las personas caminando de cabeza, ¿no? O de repente el tren volteaba y avanzaba como si estuviera volando. O sea, así aparece la ciencia ficción según los tratadistas del cine. Por eso que el cine es hasta ahora el último arte, el séptimo arte. La música pop, mira, también, entre otros. Ejemplos, algunos autores son Nicolás Guillén, ¿no? Luis Pález Matas, Octavio Paz, en la que vamos el nicaragüense Ernesto Cardenal y Nance Moriján. Son ellos los nuevos poetas de la poesía contemporánea. ¿Cuál era la temática que tocaban en su poesía? Los poemas presentan diversas temáticas: el amor, la muerte, la patria, la libertad, la naturaleza, etc. Cada poeta expresa su visión muy personal del mundo y el contexto social que lo rodea. Por supuesto, a veces cada país tiene sus propias tradiciones, costumbres y formas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cada país era libre de presentar, de hacer sus poesías de acuerdo a lo que
ellos más o menos manifestaron. Aquí están los principales expositores: Nicolás Guillén, Octavio Paz y Nancy Morejón. Pero vamos a estudiar a estos dos. El día de hoy vamos a estudiar a Octavio Paz, la próxima clase a Nicolás Guillén. Hoy vamos a estudiar a Octavio Paz. Y ahí está, les presento a Octavio Paz, poeta mexicano muy renombrado. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice de Octavio Paz. Fue poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas. Se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Aquí, alumnos, les quiero hacer un pequeño comentario. Siempre todos los hombres que han escrito, todos los escritores, siempre han tenido algo que decir referente a la política. En todos los tiempos. Y Octavio Paz no era la excepción. Octavio Paz también era un político de su país. En este caso era de México. Se le considera uno de los más grandes escritores del siglo XX. Ahí está uno de los detalles que debemos de tener en cuenta. Se le considera uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos hablando de una categoría, al gran Octavio Espinosa. También nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, Mixoacac, así se llama el lugar donde nació, nieto de Irineo Paz, hijo de Octavio Paz Solórzano y de Josefina Lozano. Participó en la revista Contemporáneo junto con Javier Villaurrutia y Jorge Cuesta en el año 1928 y 31. Siempre los escritores tienen que agenciarse y trabajar en los periódicos de la época o revista. Todos los escritores casi han pasado. Allí es donde refuerza su gusto por las letras, ¿no? En 1931 funda la revista Barandal, junto con Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle y Salvador Toscano. En 1936 abandona la universidad y en 1937 le ofrece un puesto como maestro de secundaria en Mérida. ¿Se dan cuenta? Acá todavía no es como escritor, solamente te están hablando de cómo. Porque acuérdate que hace un momento te dije de que la poesía contemporánea se da a partir de 1950 para adelante. Pero acá te estaban hablando sobre ya la vida de él, ¿no? Nace el 31 de marzo de 1914. ¿Qué ha pasado en el año 2014, en el centenario, conmemorando 100 años de su nacimiento? Vamos a ver eso más adelante. En 1971 regresa a México, donde publica la revista Plural, y en 1967 la revista Vuelta. Entonces aquí sí ya se convierte en escritor, ya tiene renombre. En 1996 un incendio destruye gran parte de su biblioteca, que incluía ediciones heredadas de su abuelo, así como los objetos preciados que coleccionaba. Tras el desastre, tiene que mudarse con su esposa a un hotel y se hunde en una depresión. Ya se imaginan, ¿no? Para los que, y modestamente le voy a decir, mis queridos alumnitos, para los que de alguna manera les gusta un poco las letras, lo más valioso, por ejemplo, para mí, son mis libros. No tanto pues un pantalón, una zapatilla, una casaca total, pero lo más valioso para mí, por ejemplo, es un libro, ¿no? Entonces yo me muero también si es que acá mi pequeña biblioteca que tengo se me destruye, se me queman mis libros, porque tengo libros que son de muchos años, que los he comprado, los he conseguido, me han mandado de otros países, como el otro día les enseñé, que tengo, por ejemplo, la obra de Quijote de la Mancha, de una edición española, ¿ya? Me lo han mandado especialmente de allá porque tengo unos amigos y de esa manera. Entonces, ¿qué cosa se va constituyendo en un patrimonio cultural tuyo? Entonces, el gran Octavio Paz también tenía su gran biblioteca. Imagínense, llega hasta la depresión. Pobrecito de él. En 1998, tras estar enfermo de cáncer y también de flebitis, fallece en Coyoacán, México, el 19 de abril, 2 semanas antes de cumplir 84 años. El funeral fue presidido por el presidente de México de ese entonces,
Ernesto Zedillo, y más de 500.000 de personas asistieron. Aquí está Octavio Paz, muy en forma, muy como literato, que está Octavio Paz, y aquí está su ataúd velando en el Palacio de Bellas Artes, donde solamente son velados los grandes hijos de México, ¿no? Aquí también creo que fue velado Juan Gabriel, ¿no? Cuando falleció. Entonces aquí, imagínense, también el gran Chespirito, cuando murió, también fue velado aquí en el Palacio. Allí está su ataúd, ¿no? Su ataúd, el Palacio de Bellas Artes, quiero decir, el Palacio de Bellas Artes. Aquí está, miren, con la bandera de México y el gran Octavio Paz. Bien. Análisis de la poesía, Piedra Sol. Yo les decía hace un momento que Perú con México casi es parecido en cuanto a su legado histórico, cultural. Si bien es cierto, ellos tienen las dos preculturas o culturas llamadas maya y azteca, principalmente azteca, ¿no? Y maya también. Y nosotros también tenemos nuestra cultura que se llamaba la cultura inca. Y nosotros hemos tenido una importancia a lo que era la piedra, porque la piedra era el elemento valioso para construir en ese entonces. Los aztecas y los mayas utilizaron mucho la piedra. Por ejemplo, en la gran pirámide de Xuxhuatán, allí, por ejemplo, usted ve que toda esa construcción es de piedra. Y también tenían, de acuerdo a las piedras, pues sus solsticios, sus representaciones de los planetas, etc. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos al Cusco, específicamente a Machu Picchu, vamos a encontrar la ciudadela de piedra, que es Machu Picchu. Pero también dentro de ella vamos a encontrar piedras, como el Intihuatana, por ejemplo. El Intihuatana era el reloj de los incas. Y vamos a encontrar inmensas piedras donde ellos, a través de esas piedras, podían descifrar cuándo va a llover o si va a llover en la próxima temporada, etcétera, etcétera. Imagínense, ¿no? O la piedra también lo utilizaban como grandes canales para trasladar el agua como elemento vital. Entonces la piedra, mis queridos alumnos, era muy, muy reconocida. Y aquí el gran Octavio Paz escribe acerca de la piedra, pero él lo titula Piedra del Sol. ¿Por qué del Sol? Porque tanto los aztecas, los mayas como los incas creíamos en nuestro Dios que era el Sol. Nosotros lo hemos conocido como el Inti, ¿no? Inti, sinónimo de sol. Y así en México también. Entonces dice, el poema más extenso de estación. O sea, este es un poema extenso que se llama Piedra del Sol. Violenta es Piedra del Sol. O sea, habla. Yo les dije hace un momento que a través de la poesía tú también puedes escribir historias a través del poema. No necesariamente puedes narrarla, o sea, escribir a través de una narración. No, puedes también a través de una poesía. Violenta es Piedra del Sol. Es un poema autobiográfico. Ahí está. ¿Qué significa autobiográfico, alumnos? ¿Qué significa? Hablas de ti mismo. Muy bien, Sobre sí. Gutiérrez, muy bien. Habla de ti mismo. Autobiográfico, que resume la trayectoria de Paz. O sea, si nosotros leemos esta historia, esta poesía, vamos, ¿qué cosa? Vamos a encontrar, vamos a saber un poco más de su autobiografía de Octavio. Pero es también la biografía de una generación y de la historia contemporánea que sintetiza la estética del surrealismo. Surrealismo, mis queridos alumnos, es una cosa que sí existe, pero pareciera que fuera irreal. Ejemplo, usted cuando veía a las personas, todas, puesto una mascarilla, la segunda quincena de marzo, usted en un momento se habrá puesto a pensar y decía que así va a ser nuestro modo de vida. Eso vendría a ser surrealismo. ¿Me entiende?
Porque la realidad hace que, por ejemplo, todos nos pongamos una mascarilla. Y ver ahora, imagínate, ¿no? Tú, vamos a hacer un poco de surrealismo también, ¿ya? Un poco de surrealismo. En el año de del año 2020, tú vas a tener un sueño profundo. El año nuevo del 2020. Y te vas a despertar, escúchame, en agosto del año 2020. O sea, vas a dormir 8 meses. De pronto te despiertas tú solo, ¿eh? No sabes nada. Sales a la calle y comienzas a mirar a todos los lados y ves a toda la gente puesta mascarilla. Tú inmediatamente te vas a preguntar si es que estás soñando, ¿es realidad o qué me está pasando? ¿Claro? Ese es surrealismo, mis queridos alumnos. Eso, por ejemplo, es surrealismo. Ahora nosotros tenemos que convivir con nuestra mascarilla. La mascarilla es parte de, que hace pues 8 o 9 meses no tenía ninguna importancia, ¿verdad? No tenía ninguna importancia. Mascarilla, bueno, para los médicos cuando van a operar o cuando tú de repente has tenido una enfermedad, la tuberculosis, etcétera, y te ponías cuando ibas al hospital. Pero ahora ves, y eso ya es casi como una normalidad. Entonces, justamente allí sintetiza la estética del surrealismo, con la supervivencia de los mitos aztecas. Ahí está, ¿eh? Qué bonito. Nosotros también tenemos mitos a través de las leyendas, a través de los mitos incaicos, sí, y eso hace, y juega con eso el gran Octavio Paz cuando escribe Piedras del Sol, como indica la alusión del título al calendario sagrado de los antiguos mexicanos, la Piedra del Sol. Nosotros también teníamos a través de la piedra, conocíamos las estaciones. ¿Cómo creen ustedes que los incas preveían que si la siguiente temporada iba a haber lluvia o no? Era a través de la piedra del sol. Que por ejemplo en Chavín, quien ha viajado, ha ido a Chavín de Huántar, quiero decir a Huari, está la cultura Chavín, allí va a encontrar usted una inmensa mesa de piedra y ahí va a encontrar unos ciertos gráficos y según el guía nos indica de que eso era, por ejemplo, el calendario de los chavinenses. Si uno se detiene en Sacsayhuamán, ya en el Cusco, en la parte superior de la ciudad está Sacsayhuamán, de Cusco en la parte superior, hay unas inmensas piedras puestas unas sobre otras, y esa es pues la maravilla, ¿no? Eso es lo que hasta ahora la gente se pregunta, qué cosa y cómo es que han puesto esa construcción. Y allí usted en la parte superior va a encontrar así como una especie de mesa en donde el Inca veía, a través con sus asesores, ¿no? Y todos ellos veían si iba a haber cosechas, si iba a haber lluvias y todo ello. Por eso que la cultura inca sobresale, supervive y no cae en lo que es como unas pequeñas culturitas y desaparecieron. No, no. Entonces aquí está, como dice, ¿no? Como indica la alusión del título al calendario sagrado de los antiguos mexicanos, una visión de que quedó de sus sueños, ruinas de las grandes ilusiones históricas y afirmación de las tentativas y los ímpetus amorosos, porque lo que queda es la vida misma, un eros, ¿no? O sea, lo que tú siempre piensas qué cosa tienes que ser, que es total y que en este momento es ya del signo dominante de su época. Más o menos de eso nos habla el poema Piedra, la poesía Piedra de Sol. Y aquí está, esto se preparó a los 100 años de su nacimiento, en el año 2014, los 100 años de Octavio Paz. Octavio Paz, ¿no? Octavio ya muerto, fallecido, porque él muere en el año de 1998, pero en el año 2014 le hacen todo este homenaje. Aquí están sus ensayos, porque también escribió ensayos, y Octavio Paz, Hombres en su siglo y otros ensayos, ¿no? Que hay otra portada de su libro, Fuego de cada día, lo mejor de Octavio Paz, Destino del poeta, palabras, sí, acá hay pensamiento. Él escribía mucho pensamiento, ahora en la siguiente vamos a ver cuáles eran sus pensamientos. Dice, palabras,
sí, de aire, y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en una gaviota, un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Aquí está ya un poco más centrados en edad, el gran Octavio Paz en otra portada de aquí, ¿no? Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. O sea, si tú quieres cambiar algo, pero tienes miedo, ¿sí? Nunca lo vas a hacer. Entonces acá habla, ¿no? Y veamos aquí sus grandes frases. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos, siembra las palabras, las miradas piensan. O esta de aquí, miren, esta está fuerte, ¿eh? Los leo. Quédate siempre detrás del hombre que dispara, delante del hombre que está cagando, así estás a salvo de las balas y de la mierda, ¿no? Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero es un pensamiento que si tú lo analizas, sí, pues, sí. Eso, tienes mucha razón. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Porque si la libertad tiene alas, se va, pues, se extingue. Pero si echa raíces, la libertad estará ahí presente. Eso era el gran Octavio Paz. Muy bien, usted estará pensando, profesor, y las tareas. En esta semana no va a haber tareas, pero eso no quiere decir que usted no va a hacer nada, muy por el contrario. Vamos a hablar ahora acerca... Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta de Octavio Paz? Un poco de la poesía contemporánea. ¿Algo que decir, mis queridos alumnos? ¿Alguna duda? ¿No? Cuando los poetas trascienden es porque las cosas tienen que decirlos. Esos son los poetas. El poeta escribe de lo que él crea. Pero si tiene miedo, no lo escribe. Finge. Y eso no era Octavio Paz. Él las cosas tal cual. Por eso que su poesía llega, trasciende. Es totalmente diferente, ¿no? A las románticas, por ejemplo. Entonces aquí ya no, es casi puro realismo. Y muy bien, mis queridos alumnos, eso que están activados sus cámaras. Gracias, chicos, por estar allí y estar. ¿Algo más, de repente, alguna pregunta? Si no, para pasar a explicarles cómo va a ser el trabajo que ya van a hacer. Y vamos a compartir aquí. Ahí está. Muy bien. Miren, mis queridos alumnos. Y ahora sí ya pasamos a la segunda parte. Temas a desarrollar para el trabajo literario del cuarto bimestre. ¿Ya? Cuarto de secundaria. Veamos entonces. La obra, ahora yo les voy a pedir, por favor, si algún alumno me dice, profesor, a mí ya me tocó esta obra, inmediatamente para hacerle el cambio. Pero aunque he buscado bien, he tratado de ver y no, he considerado, pero de todas maneras de repente por ahí se me ha pasado. Ojo, ahora sí vamos a tener ya el control de acuerdo al tema que le estoy dando. Usted va a hacer el trabajo literario primero y sobre ella usted expondrá. El drama teatral Ollantay, que no tiene autor anónimo, lo va a realizar Olano. ¿Ya? Olano. Entonces Olano ya tiene su tema. Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega lo va a realizar Muñoz. Epístola a Abelardo pertenece a Marilis, ya ese es un seudónimo que utiliza, lo va a realizar Hurtado, el alumno Hurtado. Carta a Silvia, Mariano Melgar, lo va a hacer Gutiérrez Nayeli. Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, el alumno García. Un viaje, ya esto pertenece a Felipe Pardo y Aliaga,
lo va a realizar el alumno o la alumna Melanie González, ¿ya? González. Tradiciones peruanas de Ricardo Palma lo va a realizar Gutiérrez Yair. ¿Listo? Gutiérrez Yair. Seguimos. Páginas libres. Profesor, está mal escrito páginas. No, yo ya les expliqué ello, ¿no? Cuando estudiamos a Manuel González Prada. Lo va a desarrollar el alumno Gamboa. Los caballos de los conquistadores. José Santos Chocano lo va a desarrollar la alumna Díaz Nayeli. ¿Ok? Cantos de vida y esperanza de Rubén Daríos, la alumna Fuentes. El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar lo va a desarrollar el alumno Carrillo. Ternura de Gabriela Mistral, el alumno Carvajal. Paco Yunque de César Vallejo, el alumno Cana. La casa de cartón de Martín Adán, la alumna Valeria Calderón. Calderón va a desarrollar la casa de cartón de Martín Adán. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias lo va a desarrollar el alumno Aburto. Pedro Páramo, Juan Rulfo, la señorita Zapata, Valeria Zapata. Matalaché, de Enrique López Albújar, el alumno Tobar. Los perros hambrientos de Ciro Alegría, la señorita Timaná va a desarrollar esa obra literaria. Los ríos profundos de José María Arguedas, el alumno Salcedo lo va a desarrollar. El niño de Junto al Cielo, de Enrique Congrains, el alumno Salas. Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, la señorita Ruiz Luz. Perfecto, seguimos. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, el alumno Ruiz Luis. Redoble por Rancas, 23. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, la alumna Romero. Así que esta grabación también va a llegar, ojalá ingrese, si ustedes se comunican. Valerita, ¿te comunicas tú con Romero? Valeria Calderón. Sí, profesor. Ya, ¿te comunicas con Romero? No. ¿Quién se comunica con Romero? Yo, profe Muñoz. Muñoz, le dices, hija, de que el profesor ha dejado para desarrollar un trabajo y está en el video que el día de hoy hemos desarrollado. Está en el video, porque se está haciendo... Ya, profe, yo lo digo, no se preocupe. Ya, y ella aparece con la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Si quieres lo anota para que le digas, ¿ya? Luego, Profe, Casa voy con Tomada. captura. Muy bien. Casa Tomada, de Julio Cortázar, la alumna Ramos. Aura, de Carlos Fuente, la alumna Pacheco. Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, la alumna Rodríguez. Un mundo para Julius, Alfredo Brais Echenique, el alumno Rivera. Si ustedes se han dado cuenta, todos tienen su obra literaria, todos tienen su trabajo respectivo para que lo realicen. ¿Alguien se ha repetido la obra? ¿Alguien ya lo ha realizado o todo bien? A ver, ¿me dicen? Porque si no voy a revisar, yo creo que no. A ver, ¿qué me dicen? ¿Todo ok? Ay, cuarto año no habla, pero ni siquiera dice profesor sí ni nada. A ver, listo. Sí, profe. Muy bien, Daniel. Ahí está en el chat, por fin. A ver, todo ok, me dice Álvaro. Muy bien, entonces, seguimos. ¿Qué cosa usted, aquí están lo que vamos a establecer? Puntos a considerar. ¿Ya? Te está siendo grabado por este video. Este video siempre los videos de la clase yo los pongo, siempre el enlace en el CIENET. Si usted de repente se ha olvidado, de repente no tomó atención, lo botó el internet, ingrese al CIENET, aplique el enlace y ahí en la parte última del video, allí aparecen los temas y todo cómo va a trabajar. ¿Perfecto? El trabajo literario será presentado virtualmente, como lo han hecho el bimestre pasado.
a través de diapositivas, PDF, video, fotografía o cualquier herramienta informática. ¿Ya? ¿Cómo será ese trabajo? El trabajo será presentado a través primero de una carátula, ¿no? Y en la carátula, usted lo sabe, muy buenos trabajos lo han hecho en el bimestre pasado, también igual, pero ahora ya el tema ha cambiado, ¿no? Después hará una pequeña reseña, biografía pequeña del autor, con su gráfico respectivo. ¿Claro? Profesor, pero mi obra, por ejemplo, Ollantay es anónimo. Ya, pues usted no hará ningún autor, porque es anónimo. Y la otra parte va a ser el análisis. Estamos en el análisis de la obra. A ver, Felipe Pardo es el autor de Un viaje, ¿cierto, profesor? Así es, Melanie, así es, hija. Felipe Pardo y Aliaga es la historia de Un viaje, ¿no? Y hemos dicho, el título de la obra es Un viaje, pero más conocido como que, a ver, ¿quién recuerda? El niño Goyito. Muy bien, Nayeli Díaz, más conocido como el niño Goyito. Entonces, no le pongo el niño Goyito porque de repente usted va a googlear, va a ver ahí un poco de información y no le va a salir, ¿no? Lo que le va a salir es Un viaje. Pero tanto fue la fama del personaje que más lo conocen en los círculos literarios como el niño Goyito, ¿no? Pero el título de esa obra se llama Un viaje. Entonces, decíamos... Estamos hablando referente a cómo va a ser presentado. Luego hará un pequeño resumen de la obra, ¿no? Luego hará los personajes, ¿no? Y un poco, en la primera hará un análisis, qué género es, si es narrativo, es lírico, o qué subgénero es, entonces hace el análisis. Luego hace usted el argumento de la obra y finalmente los personajes. Y lo presentará, y eso vendría a ser su trabajo, una nota de trabajo. ¿Y cuándo usted va a presentar? Dicho trabajo se presentará del 23 al 27 de noviembre. Del 23 al 27 de noviembre. Si usted ya se está dando cuenta, casi un mes tiene para que elabore. Y no quisiera que después se diga, profesor, no tuve tiempo, que el profesor me dejó hace un día atrás. No, no, ojo. Estoy dejando el día de hoy, 28 de octubre, para el del 23 al 27. Todo, por favor, ahora sí les voy a pedir, ojo, me dice es el 9, ah, muy bien, Nayeli. Uy, ya, qué bien, ya. Muy bien, el 9, ya estamos cercanos. Ah, ya, muy bien. El 9 es mi cumpleaños. Depende de tu trabajo. Muy bien. Del 23 al 27, usted, por favor, al Gmail del profesor. No quisiera que me mande al WhatsApp porque se llena la memoria. A veces cuando es un número desconocido no lo abro. Por favor, alumnito. Al Gmail, todo allí para poder yo revisar en pantalla amplia, ver cómo está el trabajo y todo. A veces no se puede ver muy bien en el celular. Tobar me dice, profesor, ¿qué obra sé de exponer? Profesor, recién entro, que no me va a dejar entrar en Zoom. Me salí en contraseña. Está ya. Perfecto, vamos a retroceder entonces. A ver, para Tobar. Ahora sí, Tobar. Ya, vamos. Tobar apareció por acá. A ver, Rivera, Ruiz, Ramos. Aquí debes estar. Tobar, Tobar. A ver, me ayudan. ¿Dónde está? Acá está Tobar. A ti te toca la obra Matalaché, de Enrique López Albújar. ¿Ya? De Enrique López Albújar. Repito, este video está siendo grabado para los alumnos que les ha botado el internet, que no han entrado, no han asistido hoy, ¿no? Si les preguntan a ustedes, oye, ¿dónde está? Ustedes le dicen, está en el enlace en YouTube, en el CIENET. Ingresa, vas a la última parte del video y ahí está lo que justamente estamos señalando. Decíamos entonces, todo por favor a Gmail. El alumno expondrá sobre el tema literario correspondiente en las fechas 9 y 15 de diciembre. 9 y 15 de diciembre. Son estas dos fechas, ¿ya? Estas dos fechas. El 9 y el 15 de diciembre. La exposición tendrá el peso del examen del cuarto bimestre, tal cual como el bimestre pasado. Ojo, aquí
Vamos poniendo. Por eso todo es bueno que esté escrito para que diga después, profesor, no he escuchado, no sé, usted ha mentido, nada. Ahí está. Las notas que obtenga el alumno del trabajo literario y su exposición también serán las notas para la asignatura de plan lector. ¿Qué significa esto? Tu nota de trabajo, del trabajo literario, más tu exposición, de ahí sale un promedio. Eso será tu promedio de plan lector. ¿Listo? Resuelto el asunto. Pero en literatura, sí, tiene aparte para el trabajo literario y será para el cuarto trimestre tu exposición. Todo está dicho, todo está expresado. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? Por favor, ¿alguna duda? Entonces, Profesor, sí, dígame, hija, sí, dígame, Nayeli. el 23 hasta el 27 de noviembre le enviamos el trabajo. Exactamente al correo a Gmail. Desde el 23 hasta el 27 usted me envía su trabajo, ¿ya? Su trabajo, para Ok. ya revisarlos y yo decirle, y a partir del día 9 y 15 de diciembre ya comenzamos con las exposiciones, ¿ya? Entonces, ahora, ojo, esta semana ya ve proyectándote, ve investigando, por eso no hay tarea, para que diga el profesor, nos deja mucha tarea y etcétera. Entonces ya voy investigando a ver de qué se trata más o menos mi obra, cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a hacer, qué debo de utilizar, más o menos busco por allí situaciones. Yo quisiera que usted lo haga, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto que acá pues va a ser un poco difícil. Ahora, no vayas a recurrir, escúchame, a tu compañero o compañera que ya hizo. Oye, mándame pues tu diapositiva, a ver, yo le voy a cambiar algunas cosas. Trata de hacerlos tú. Trata de... Más bien ese alumno o la alumna que le va a presentar o le va a decir, hazlo, acá está. Enséñale más bien cómo va a hacer, cómo va a trabajar, para que el alumno, te repito, mi querido alumno, esto te va a servir. Literatura también viene en los exámenes de admisión. Así tú te vas a presentar a ingeniería, medicina, qué sé yo, siempre, siempre viene preguntas de literatura en el examen de admisión. Tobar, profesor, es lo mismo que el trabajo anterior resumen, claro, etcétera, etcétera, claro. Y en la carátula va como primera página en tu diapositiva. Sí, sí, Tobar, así va a ser igual. Muy bien. Muy bien, a ver, otras preguntas, por favor, me hacen para que de esa manera podamos realizar. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, profe. Todo claro, ¿verdad? Por favor. Sí, profe. A ver, alumnito, yo te voy a pedir, los que no han trabajado la semana pasada, hágalo ahora. Es bonito la lectura, entretente allí, es bonito las historias. Cumple, porque, alumnito, vas a salir desaprobado. Así te lo digo. Depende de ti, depende de ti. Esmérate un poco y de esa manera. Ojo, para que ya no tengas el roche de exponer, porque sí, pues que no sé qué, vamos a hacer con sala de espera la exposición. ¿Ya? Con sala de espera. ¿Perfecto? Pero hazlo bien. Tu exposición no quiero, porque por ahí me dijo un alumno en la clase cuando tomé el trimestre pasado, profesor, pero así lo han hecho todos. No, perfecto, lo puedes hacer, pero no quiero que leas, no, sino que te sepas la historia. Tus diapositivas puedes utilizar solamente para que te guíes, como un elemento, como una ayuda a memoria, pero quiero que tú, encima, miren mi querido alumno, cuarto año, ¿eh? Lees tu diapositiva y encima lees mal. ¿Eso qué significa? Pues que no te has preparado. ¿Y qué? ¿Que te ponga 20? No, pues, no es así. Yo soy maestro no sé cuántos años. No sé, desde el siglo IV, creo. Ya. Entonces, a mí no me van a, pues, a mentir, no me van a engañar, no me van a decir profesor, no, porque no soy profesor improvisado. Yo sé que cuando el alumno lee, cuando el alumno sabe, cuando el alumno se ha involucrado con la lectura, sé cuándo lo hace bien. Así que no le pidan peras al olmo, porque nunca te van a dar peras el olmo. Así de fácil. Listo. Y conozco a mis pescados. ¿Cómo son mis pescaditos? Listo. Ahora sí, entonces, ¿todo claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Todo bien, muy bien, mis queridos alumnitos. Se ponen a trabajar y esta semana investigan a ver de qué se trata y creo que algunas clases ya lo hemos hecho, ¿ah? Lo hemos hecho en su gran mayoría. Así que por ahí te puedes ayudar, ¿no? Y contarme la historia. Vamos a llamar lista. ¿Listo? Hoy estamos miércoles 28 de octubre, acá está. Vamos entonces a bajar el chat porque algunos me van a contestar a través del chat, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Llamamos lista entonces. Hay un alumno que lo he llamado y no me ha contestado. No sean rebeldes, rebeldes sin causa, pues así no vale. ¿Con quién se creen que se rebela? Contra los que quieren aprender. No, pues hijo, no es así. Vamos, equivócate. Ya, pero pregunta para eso, ¿ya? Muy bien, comenzamos a llamar lista. Agurto. Presente. Es. Reaccionó Agurto. Calderón, muy bien. Cana, muy bien. Carvajal, ¿Carvajal está? ¿Carvajal? No está Carvajal, ¿ya ve? Carrillo, muy bien, Carrillo lo he visto por allí, todo travieso, activa, desactiva su cámara. Tías Nayeli, muy bien. Sí, Fuentes, profesor. muy bien, Nayeli, muy bien, Fuentes. Gamboa, ahí está presente, me dicen en el chat, pero hace un momento te pregunté y no me dijiste nada. A ver, pero así no juega Perú, pues, así quiere ganar a Chile y no sé qué más. No, así no es. García Montoya. García. ¿Está García? Presente. Muy bien. González Melanie. Presente. Sí, siempre está la señorita Melanie también. Gutiérrez Yair. Sí, lo he visto por ahí. Presente. Gutiérrez. Nayeli. Muy bien, Nayelita. Hurtado Abner. Judá Presente, profesor. ¡Hala, que esos son bravos esos nombres! ¿Ah? Muy bien, Hurtadito. ¿Cómo estás? Oye, espero que ahora sí me hagas tu trabajo, ¿ah? Muñoz y Ulisa, tus tareas, Hurtado. Muñoz sí está. Olano. Olano también es otro que activa, desactiva su cámara. Pacheco, sí, a Pachequito lo he visto por allí. Muy bien, la gracia. Ramos Romina, muy bien. Rivera Isaac, ¿está? Rivera Isaac. Rivera Isaac. Ah, Riverita, sí, no sé qué pasa con Riverita. Rodríguez Catherine. Rodríguez ha entrado, Rodríguez. Presente. Ah, ya, muy bien, hija, muy bien. ¿Me ayudas, ve, Valeria? Valeria Calderón, ya tiene hambre, ya se durmió Valeria Calderón. Romero. Romerito si no ha entrado, ¿no? Romero. No, Romero no. Ruiz Luis. Ruiz Luis. Presente. Muy bien. Ruiz Luz. ¿Entró Ruiz Luz? ¿Ruiz Luz? ¿Entró? Luz Ruiz. Nada, no ha ingresado porque no, tampoco el chat no se activa. Salas, ¿está Salas? Salas, sí está. Salcedo, Johan. Salcedo dijimos que también no contestó, ¿no? ¿Y por qué no me contesta cuando le pregunté? ¿Ah? Internet está lento, profesor. Ojalá, espero que sea eso, ¿ah? Ya, si no te va a crecer la nariz como Pinocho, vas a ver. Timaná. Timaná sí está. Tobar. Sí, estás Tobar. Muy bien, hoy ya está activo Tobar. Zapata, Valerita, ¿entró? ¿Logró entrar? Presente. Ahí está Valerita, claro. Valeria Zapata. Valeria 2. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que decir, chicos? Vamos a grabar la asistencia del día de hoy. Muy bien. Entonces nos vamos aquí.
A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que decir? Por favor. ¿Sí? A ver, lo único que me queda es decirle, chicos, que se cuiden. ¿Ya? Cuídense, protejan a su familia. Yo sé que ustedes son asintomáticos porque así dice la estadística. La estadística dice que ustedes son jóvenes porque segregan ciertos componentes químicos en su organismo. Eso les hace que son asintomáticos, ¿sí? De verdad. Una pregunta. A ver, muy aparte. Sinayeli, escríbame. Entonces les decía de que... sí, dígame. ¿Sabe cómo es eso de los paneles? Nuestro tutor no nos llegó a explicar muy bien cómo es eso. ¿Es grupal o es individual? A ver, el profesor les mandó un enlace de unos paneles. Ya, díganle al profe, porque eso nos mandaron, el profesor Robert nos mandó a todos los tutores sobre una página de cómo hacer los paneles virtuales. Ya, entonces, en el panel, allí con esa muestra que aparece, usted ya comienzan a crear. Entonces, cada uno prepara, no sé cómo el tutor, yo por ejemplo lo estoy manejando con nota, eso va a ser una tarea para los alumnos de mi tutoría. Entonces, todos van a preparar y de ahí solamente clasificarán pues 2 o 3. Y eso lo voy a presentar a la comisión, así como los TikTok. Entonces va a llegar y solamente serán ya seleccionados y esos serán los que pasan, ¿no? Para que puedan apreciar todo. Por ejemplo, aquí tiene la decoración de su panel del 4º año virtualmente. Entonces, ¡pum!, sale, ¿no? Entonces, ya, y ahí ya el concurso y al final dirán quién gana. En ese aspecto, ¿ya? Pero entonces al tutor, ¿cuándo tienen clases con él? El lunes. El lunes. Ya, entonces el día viernes, yo también algunas preguntas voy a hacer porque todos los viernes los profesores de secundaria nos reunimos con el coordinador y el día lunes pídanle, profesor, pero no digan profesor Enrique, pero no me pongan en aprieto, ¿no? Entonces díganle, profe, de repente hay un enlace, hay una página, para que nos oriente cómo vamos a hacer ese panel. El profesor de repente por ahí lo ha enviado, porque, ya díganle, el profesor Robert les ha mandado, así díganle, el profe Robert les ha mandado, porque le preguntó al profesor Robert y ha mandado un enlace. Profe, mándenos ese enlace en el WhatsApp de los padres, para de ahí a ver, más o menos entrar a ese link y ver cómo se hace, entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces eso es lo que le podría, más o menos, estoy dándole las armas a mis enemigos de concurso. ¿Cómo es eso? Así no juega Perú. Pero bueno, por lo mismo mi consideración que tengo con ustedes, que algún día he sido su tutor. Su ex tutor entonces. Muy bien, chicos. Ay, caramba, no hemos...